Hola, amigos de Abogados Autorresponsables. Estamos aquí de nuevo con Eve Liliana y Vicenta Jorge, que soy yo, para estas charlas de nueva conciencia de la abogacía. Vamos a hablar, el otro día ya estuvimos hablando de lo que supone la vorágine, el estrés, los agobios, los vencimientos, los plazos, todo ese tipo de cosas dentro de nuestra profesión. Y hoy vamos a seguir ahondando sobre ese tema. Y te iba a preguntar una cosa, Eve. Buenas noches o buenas tardes, buenos días, según dónde nos encontremos. Te iba a preguntar qué opinabas tú, si realmente crees que es compatible todo este tipo de cosas, de demandas a las que tenemos que atender, eh, con verdaderamente sentirnos ejerciendo una abogacía pacífica, sosegada, centradas. ¿Cómo lo ves? Y lo veo que se puede, que justamente Abogados Autorresponsables está trabajando para que esto sea una realidad para todos, que realmente compatibilizar el estrés con una vida ordenada, más tranquila y dar lo mejor de nosotros mismos en todos los ámbitos donde nos desenvolvemos, se puede a través del trabajo en nosotros, del compromiso con nosotros. Efectivamente que se puede, y la muestra que se pruebe que se puede, hemos sido nosotras mismas, porque nosotras en un momento dado, yo en concreto en el 2005 cerré el despacho porque no quería seguir con esa vorágine, y después lo volví a retomar una vez que hice un trabajo personal conmigo misma, lo volví a retomar precisamente para tratar de implementar todas esas herramientas que yo trataba o iba a tratar de transmitir a otros compañeros para ponerlas en el día a día. O sea, que es que realmente, y tú has hecho lo mismo en lo tuyo. Entonces, si nosotros lo hemos hecho, es que se puede hacer, ¿no? ¿No es así? Así, somos testimonio vivo de eso. Y lo primero es, para mí, el tener empatía conmigo misma. Porque a veces tenemos una actitud muy generosa, muy amorosa, muy abierta a alguien que está mal o estresado o un poco perdido. Pero con nosotros tenemos una vara de autoexigencia que no nos lleva a un camino de buen puerto. El conocerse a nosotros mismos y el trabajar en nosotros va a ser la puerta abierta para empezar este cambio. Sí, yo creo que todo empieza por querer realmente conocerse. O sea, esto es un trabajo que tiene que ser algo personal. Estaba pensando esta tarde, ¿cómo podemos imaginar que alguien pueda estar, por ejemplo, tocando la guitarra o partiendo algo con un cuchillo sin pararse de vez en cuando a afinar esa herramienta, ¿no? Y sin embargo, nosotros nos ponemos a trabajar, a trabajar, a trabajar y sin parar para nosotros también afinarnos de alguna manera. Entonces, esto es un trabajo que es personal, que requiere primero un compromiso con uno mismo y, como tú decías, la empatía, mirarme de cerca y decir, ¿cómo voy a estar? ¿Cómo voy a poder transmitir a los demás? ¿Cómo voy a poder ser un líder para los demás que les voy a dirigir? Porque de hecho actuamos como líderes cuando lo llevamos en cualquier procedimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a poder hacerlo con los demás si ni siquiera sé liderarme yo? Entonces, es un trabajo que es de día a día y que requiere una constancia y un compromiso personal. Y como tú decías, sí, mirarse con empatía y decir, si lo haría con los demás, ¿cómo no lo voy a hacer conmigo? ¿No es así? Sí, 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 por supuesto. Identificándome cómo me siento, qué sentimientos me acompañan y voy a descubrir qué estoy pensando. Y cuando identifico todo eso, voy a ver que a lo mejor estoy en un problema, pero no soy el problema. El problema es una parte de mi vida, el trabajo es una parte de mi vida y soy mucho más que todo eso. ¿Tú cómo lo ves? Pues veo que también el no echar balones fuera es muy importante. Cuando veo mi vida y todo esto, es responsabilizarme de ella. Es decir, no sentirme la víctima de las circunstancias, sino ver mi vida desde la responsabilidad de saber que eso que tú decías, cómo me siento me lleva a qué es lo que me estoy pensando
Y todo eso lleva a tener una responsabilidad sobre lo que está pasando, que no es que viene de fuera, sino que de alguna manera me responsabilizo porque desde mis pensamientos, desde mi actitud lo estoy creando de alguna manera. Entonces, es muy importante ser consciente de eso y no echar balones fuera, como decía, no echar y mirar también las circunstancias que tenemos, incluso los procedimientos que nos llegan y la situación que tenemos pues en un momento dado de más vorágine, de menos vorágine, nada ocurre por casualidad. Todo viene para que aprendamos alguna lección y lo importante es no echar balones fuera y responsabilizarnos de esa lección que tenemos que aprender. ¿No te parece? Todo es aprendizaje, absolutamente todo lo que me pasa. Y a veces tengo que ser consciente de que el cambio empieza por mí, porque muchas veces esperamos que cambien los demás, pero lo que yo quiero encarnar, lo tengo que encarnar yo, lo que yo quiero ver en mi exterior, lo tengo que vibrar yo y ser yo. Entonces de esa manera se empieza a gestar otra manera, porque estoy implicada en lo que quiero. Y cuando estoy implicada soy la única responsable de lo que hago, de lo que no hago, de mi relación con el cliente y de saber cuidarme, porque muchas veces estoy en trato con un cliente y a lo mejor esa responsabilidad me llega a cargar el problema del cliente. Y solo lo voy a poner en claro cuando yo me conozco a mí misma, que yo puedo estar para él, para apoyarlo, sin hacerme lo propio a la historia que está viviendo. Esto nos pasa muchas veces en el ejercicio, ¿verdad, Vicenta? Sí, Y hasta claro que lo que identificamos. sí, llevamos las espaldas muy cargadas de los asuntos que vamos teniendo y si no somos capaces de saber despojarnos de lo nuestro, ¿cómo vamos a ser capaces de despojarnos de lo que nos viene de fuera? Y muchas veces ni siquiera lo percibimos. El despacho se te ha quedado cargado de 50.000 problemas y tú si no sabes un poco reconectarte de nuevo con tu esencia, volver hacia tu interior, pues evidentemente sales del despacho y te lo llevas contigo. Y una Claro, forma de darse cuenta de en qué situación está uno con respecto a esto, si me encuentro en calma, si me encuentro sereno o cómo estoy realmente, pues es sentir el cuerpo, es ver qué es lo que nos dice el cuerpo. El cuerpo, yo desde luego cada vez lo tengo más claro, que nos habla y muchas veces no le hacemos caso, pasamos de él, tenemos empatía cero con él, cuando resulta que es el vehículo que nos va a acompañar toda la vida. Eso lo digo por pura experiencia, vamos, yo he tenido momentos en los que el cuerpo me estaba diciendo para, y hasta que el cuerpo no me ha parado definitivamente, no le he hecho caso. Y aún así, parándome definitivamente, pues a veces es que no le he hecho caso. O sea, y bueno, pues verdaderamente por ese camino no se va a ningún sitio. Y mira, pues estamos diciéndolo personas que hemos estado transitando la misma senda que por la que están transitando muchos de nuestros compañeros y en las que viven permanentemente en la vorágine. Por eso nos da cierta autoridad el hablar de ello, pues porque hemos hecho mucho trabajo para salir de esa situación. claro, Entonces, porque sabemos que tenemos dos inteligencias, la inteligencia biológica del cuerpo y la inteligencia del alma, y que tenemos que integrar ambas. Y ese es el trabajo que nosotros hemos empezado a hacer desde nuestra conciencia para despertar esa espiritualidad. Esa espiritualidad no es algo para monjes, no es algo para seres aislados, sino es para llevarla al mundo, porque somos seres espirituales haciendo una experiencia humana y todo lo que trabajamos en nosotros, en nuestra conciencia, lo podemos llevar al ejercicio de la abogacía. y yo creo que más que nunca en este momento hace falta darse cuenta que es que el cambio empieza por uno mismo y que tenemos que ser nosotros el cambio que queremos ver fuera, como ya hemos oído muchas veces, ¿no? Entonces, es que es así, es que si no empezamos a hacerlo, si no ponemos paz interior,
pues no podemos transmitir paz exteriormente. Y desde luego sería maravilloso que desde nuestro trabajo de abogados fuéramos realmente un instrumento para la paz. Tenemos la posibilidad de serlo. Tenemos la posibilidad de ser instrumento para la paz o instrumento para más conflicto y para más guerra. De nosotros depende que seamos una cosa o que seamos otra. No es así. ¿No? Sí. Porque mm, El pensamiento es creador. Y entonces cuando yo estoy mal y me alimento esos pensamientos o esos sentimientos negativos, no voy a encontrar un camino de salida. Tengo que aprender en esos momentos como recurso desde lo autorreferencial a encontrarme con personas positivas, a retroalimentarme con actitudes que me vayan a sacar del momento de estrés o del momento de angustia. Todos podemos tener días malos, pero todos podemos salir adelante buscando ayuda. ¿Tú qué hacías, por ejemplo, cuando estabas así? ¿Cuáles eran tus recursos para que compartamos con la audiencia? pues mira, no sé si te refieres cuando todavía estaba trabajando o ya después, pero sí y después cuando ya volví otra vez a meterme incluso en el turno de oficio que me metí para poder experimentar un poco de una forma más intensa, ¿no? Pero cuando todavía no estaba en este tipo de cosas y en este entrenamiento personal en el que he entrado después, hay una cosa que yo hacía con muchísima frecuencia y era para mí absolutamente vital. Y era llegar a casa por la tarde, noche, muchas veces cuando había terminado tarde, incluso muchas veces, y antes de cenar o de hacer ninguna otra cosa, ponerme una ropa cómoda y salirme a veces simplemente a dar un paseo a la manzana varias veces y volver a casa. Es que para mí era básico, era fundamental. Volvía siendo otra persona. Ese tipo de actitudes, otras veces ha sido simplemente el decir, me paro 2 segundos antes también cuando he llegado a casa, cierro en mi habitación y me quedo conmigo misma simplemente escuchando mi respiración, ¿sabes? Yo Simplemente, siempre te he escuchado a ti decir, bueno, frente a una situación, para y respira. sí, es que es Porque así. Es que para mí ha sido algo muy básico. En el cuarto de baño muchas veces ha sido. O sea, ha sido, no sé si te ha pasado alguna vez, venir de un juicio de un sitio, llegar a otro que ves que vas tarde, que te tienes que poner la toga, que tienes que pasar por el cuarto de baño, que no sé qué. Y ha sido entrar en el cuarto de baño y decir, un minuto aquí, respiro profundamente varias veces antes de salir, porque es lo que me va como, es que además es como que lo sientes en tu cuerpo, como que se revitalizan tus células. Es que les metes aire y es como que se revitalizan. Entonces es fundamental, o sea, eh, el descanso es fundamental. Cuando estamos en esa vorágine, el descanso es fundamental. Y tenemos el peligro muchísimas veces de llevarnos el trabajo a casa, de no, como decíamos antes, no oír nuestro cuerpo y no descansar. Y el descanso puede ser el gran descanso cuando ya llega un fin de semana o cuando tienes unos días de vacaciones, etcétera, etcétera, pero también el descanso en el día a día, en el momento, es necesario hacerlo. o a veces simplemente es como te decía, ir al toilet y que el agua te toque acá en esta parte que es tan emocional del cuerpo para que te relajes, ¿no es Sí, cierto? pues sobre Eh, todo, Frotarte las manos o el soltar las manos, como cuando uno está muy sí, cargado, o el hacerte el punto acá del tercer ojo y hacer los círculos, como para seguir en esta vorágine de cosas, y recordando siempre que somos, pero que a veces estamos también, pero que somos más del estar, porque estoy en un juicio, estoy en una audiencia, estoy con un cliente, pero soy más que esos estares, hay otra cosa más grande que soy yo. claro, yo en ese que soy, lo que soy yo creo que lo que soy yo y lo que llevo a los clientes es muy importante
desde dónde lo llevo, si lo llevo desde lo que soy o lo que tengo, lo que es lo material, porque es de la forma como ejercemos la abogacía, cómo nos enfrentamos al cliente, si la humanizamos, no sé cómo decirte. O sea, si tenemos muy en cuenta a la persona externa, necesariamente nos tenemos que tener también en cuenta a nosotros mismos, ¿no? Entonces, yo creo que el tipo de abogacía que ejercemos, si procuramos buscar lo que hemos dicho tantas veces, el todos ganen, el que busquemos verdaderamente la solución de los conflictos, no el ganar un pleito, no el confrontar, sino el tratar de encontrar acuerdos. Eso, poner paz dentro de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Pues desde esa perspectiva también nosotros tenemos más paz. Totalmente. A mí me parece que tenemos que ser conscientes a veces que tenemos, parafraseando en términos jurídicos, como que tenemos muchas demandas, que tenemos que saber cuál es la importante y no la urgente, y que las cosas no son una sentencia, son un proceso. Y nosotros tenemos que vivir ese proceso. No es que ya mañana vamos a estar fantásticas y sin estrés y manejándolo de una manera solo vivencial, porque cada una sabe cuál de estos recursos, cuánto respiro, o me hace falta tomar un vaso de agua pensando que puedo energetizar el agua, así como lo enseña Emoto, ¿no es cierto? Para darle al agua la paz, la armonía que necesito. O sea, cada uno va a usar más un recurso o menos, o encontrará otros nuevos. ¿Qué opinas? Sí, a mí una cosa que también me ha dado muy buen resultado ha sido el hacer siempre soy partidaria de tener una libreta personal en la que puedas ir apuntando cosas, ¿no? Entonces, una cosa que me ha dado a mí muy buen resultado es decir, vamos a ver, ¿qué es lo que me está agobiando? ¿Cuáles son? Hacer una lista y escribirla de ver qué es lo que realmente me está agobiando. Eso por un lado, ¿no? Y dentro de lo que tengo a mi alrededor, ¿qué es lo que puedo mejorar para sentirme mejor y para que todos los que están a mi alrededor se sientan mejor también, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas me ha ayudado. Me ha ayudado también el afrontar las cosas de una en una. Primero una y después otra, porque yo siempre he tendido mucho a hacer 27.000 cosas a la vez. Entonces, me daba cuenta que sí, que efectivamente las hacía, pero ciertamente a fuerza de un cierto estrés. Y además, sí, sí, di. No, no, continúa. No, que además es que está probadísimo que una de las cosas que da paz es estar en el momento presente. Y cuando estás en una sola cosa y te centras, pues realmente estás en el momento, en el momento presente. Y yo lo que quería complementar con lo que decía es a veces ponerse objetivos pequeños del día, de la semana, y entonces uno ya tiene un cierto marco más fácil para poderlo cumplir, y eso también nos da paz. Porque cuando queremos hacer miles de cosas, o cosas que también sabemos que no vamos a llegar porque el tiempo no nos va a dar en esta semana, nos lleva a tener una frustración después porque no lo cumplí. Pero cuando yo me propongo, a veces en una libretita, como tú dices, aparte de identificar lo que me molesta, sino también lo que me propongo, y eso me lleva a ese autoconocimiento y a mi mejora continua para poder sacar siempre mi mejor versión. Eso que dices de las pequeñas cositas, tenemos que ir terminando ya, pero eso Sí, que dices de las pequeñas cositas me parece súper interesante y súper importante porque nosotras hemos comprobado la importancia que tiene. La importancia de esas pequeñas cosas es la constancia desde mi punto de vista. O sea, haz pequeñas cosas, pero sé constante en hacerlas. Y bueno, no sé si quieres decir algo más. Yo terminaría preguntando que a la audiencia, ¿cuál va a ser tu compromiso contigo mismo para hallar una mayor paz? Enumera cuáles son los problemas o las cuestiones que te incordian o que no te permiten esa paz y empieza por una pequeñita, un poquito cada día y a ver a dónde te lleva, ¿no te parece? me encanta la propuesta y me sumo a ella. Así que vos que estás ahí, que podés escuchar esto, hace un trabajo interno contigo mismo
y descúbrete en ese camino. Gracias. Pues esperamos que lo hagáis. Esperamos también que si os ha gustado el vídeo lo compartáis, que deis al like, lo hagáis llegar a otras personas, que ya lo había dicho. Y nada, que os suscribáis a nuestro canal de YouTube y nos veremos en próximas ediciones de estos encuentros de Nueva Conciencia de la Abogacía. Chao. Hasta pronto.